Buenos días. Bien, agradecerle al Congreso, digamos, la invitación para poder tener la oportunidad de compartir la experiencia de temas vinculantes en general a la industria en los aspectos de seguridad, bajo el aspecto de tecnología y viendo el enfoque multidisciplinario que se pueda dar o que se da en las industrias. Me van a disculpar, lamentablemente he estado de viaje y hemos tenido que trabajar rápidamente la presentación. Vamos a hacer un consolidado y vamos a focalizar y explicar sobre las transparencias lo que podamos aclarar. Para nosotros, aquí los profesionales nacionales, consideramos que la industria pesada, fundamentalmente, estamos hablando de las refinerías, las plantas criogénicas, son plantas que han venido a raíz del gas natural hace 10 años, ¿no? Las plantas de licuefacción, igualmente, que es la licuefacción del gas natural para exportación, y ahora lo estamos utilizando para llevarlo en transporte hacia las provincias y hacer regasificación y poder nosotros compartir el gas natural a nivel nacional. El tema de plataformas marinas, que son unidades operativas de alto riesgo, centrales térmicas, que ahora ya se están dando de ciclo combinado, por el tema del gas natural y, digamos, la generación con vapor. En las plantas concentradoras, durante los 20 años ha habido un incremento interesante en la automatización y, como tal, en la seguridad de este tipo de instalaciones. Aún así, todavía suceden accidentes y accidentes fatales, ¿no? Entonces, lo que el ingeniero Ciro expresó en su presentación es tratar de anticiparnos a fallas catastróficas en máquinas, ¿no? Y son costosos, pero hay que hacerlo. Entonces, un poco mi consulta cuando le dice iba al tema de diseño, de qué cosa es lo que estamos comprando. Sabemos lo que estamos comprando, sabemos especificar lo que queremos, por ahí va el tema, ¿no? En refinerías de minerales sucede el mismo fenómeno de riesgo por el tipo de productos e insumos que se generan y que se usan. En las siderúrgicas tiene su particularidad también. En las áreas o las plantas de almacenamiento de GLP, que son de riesgo, lamentablemente hemos formado parte de la estadística hace 2 años con la explosión de una planta aquí en Lima, ¿no? Entonces tenemos ya cerca de 40 años conviviendo y usando el GLP y no habíamos tenido accidentes de esa naturaleza, ¿no? O sea que alguien se está descuidando, nos estamos descuidando, los ingenieros, los usuarios, los fiscalizadores, no le hacemos caso a la normatividad, no la usamos, no la entendemos, ¿no? O no queremos gastarnos 150 o $200 en una norma, ¿no? No le encuentro justificación realmente. Y en las terminales de hidrocarburos, donde se maneja todo tipo de combustible, y todo tipo de combustible está clasificado como de riesgo. Entonces, pero realmente en toda la industria, sea pesada, mediana, existen riesgos, ¿no? Existen riesgos para preservar a las personas que trabajan, para preservar la inversión del usuario, para evitar fallas en los equipos y que no afecte su inversión o su lucro cesante y haya pérdidas y mermas importantes. O malos manejos, inadecuados manejos, como el caso de GLP, que hemos tenido que importar GLP, ¿no? Habiendo la reglamentación está bien clara que todo el mundo tiene que tener almacenamiento. Se nos juntó un problema técnico de rotura de tubería, se nos juntó un problema técnico de falta de capacidad de almacenamiento y los problemas marinos ambientales, ¿no? Se juntó todo y el usuario terminó pagando las consecuencias. Bien, he preparado algunas transparencias específicamente, lamentablemente el tiempo no nos da para mucho, pero vamos a tratar de focalizar temas genéricos y sobre todo la intención es cómo debemos enfocar un proyecto de seguridad cuando nos presentan una problemática en una determinada planta o industria, ¿no? Lamentablemente, mucha gente se ha olvidado que hemos tenido 15 años en la época del terrorismo que no se hicieron proyectos de inversión. Entonces, el ejercicio de experiencia de profesionales, hay un vacío y una brecha grande, ¿no? Entonces, eso
nos está complicando ahora, no solamente a nosotros, sino a las empresas transnacionales que requieren recursos humanos calificados, ¿no? Entonces, no hay calificado, te pagan poco, y nosotros queremos ganar más. Entonces tenemos que demostrar que estamos cualificados, ¿no? Entonces, por eso un poco la insistencia mía en la formación y preparación y los retos, que nosotros también lo hacemos, ¿no? Bien, en una refinería, usualmente se trabaja con equipos estáticos y con equipos rotativos, ¿no? En los equipos estáticos usualmente lo que encontramos son tanques de almacenamiento, recipientes de procesos, hornos, calderos, transformadores. Ahora sí ponemos los transformadores porque la normatividad ha cambiado y hay que ponerle sistemas de seguridad a los transformadores, sistemas contra incendio, automatizar los sistemas y todo ese tema, que no todos los están haciendo tampoco, ¿no? Y en tanques de almacenamiento, como sistema de seguridad, podríamos conseguir detectores, alarmas y bloqueos. Pero también forma parte de la seguridad una instrumentación o una tecnología en instrumentación apropiada y la adecuada cantidad de sensores que debería tener de acuerdo a las normas internacionales que rigen esto, que usualmente es el API. Si nos tomamos la molestia de revisar lo que está pasando en estos 3 o últimos 4 años en incendios, en playas de tanque de almacenamiento, nos damos con la sorpresa de que esas áreas de almacenamiento de hidrocarburos de alto riesgo, los instrumentos o no estaban manejándose apropiadamente, o no existían, o no le hacían mantenimiento, y no tenían sistema de detección de fuga de hidrocarburos o sistemas de fuego o de calentamiento. Todo eso juega en el riesgo. Y si los integrantes del grupo que hacen los análisis de riesgo no tienen la suficiente solvencia técnica en su especialidad, entonces se crean vacíos y que no son claros en el estudio y en la matriz de causa-efecto que se genera como un requerimiento para implementar un sistema de seguridad. Entonces, nosotros tratamos siempre de que, aunque sea, nos pasen el borrador del análisis de riesgo y la matriz causa-efecto. Con la experiencia que tenemos, podemos intercambiar ahí opiniones y llegar a arribar a un punto óptimo que no sea tan oneroso tampoco. En el tema de recipientes de procesos, con una instrumentación SIS, que son ya homologados como SIL 2, que le llaman de mayor confiabilidad, se puede, digamos, tomar los primeros enfrentamientos de una solución segura. Con una buena medición, yo ya tengo al menos una capacidad de poder controlar algo. Recuerden ustedes que con el avance de la tecnología, los diseños de los equipos de proceso ahora se llevan muy cerca al 100% de su capacidad, ¿no? Antes lo diseñaban al 60-70%. Eso obliga a que la medición de parámetros de proceso y de operación sean muy fiables para que permitan manejar en forma segura los procesos en esos niveles. Entonces, con eso en mente, digamos, la parte de instrumentación, automatización ha colaborado grandemente y, de todas maneras, por la normatividad internacional, se complementan con sistemas de seguridad, ¿no? Sistemas de seguridad, sistemas de protección que van corriendo paralelos, que son distintos, son parecidos tecnológicamente con la instrumentación de proceso, pero son distintos en su concepción y en su responsabilidad, ¿no? Tienen que ser autónomos y deberían ser homologados como sistemas. Y si se tiene que informar todo lo que ellos hacen, reportan, porque pueden parar hasta las plantas, aun cuando exista una situación de planta parada, deben estar activos y deben estar 100% en forma confiable. Entonces, inclusive, por eso, sus fuentes de energía son autónomas, son diferentes, ¿no? La forma de canalizarlos, la forma de instalarlos es distinto también. Tienen el tema de los calderos, ya es un tema de sensores y bloqueos que ya es conocido, no han habido cambios ligeros en el tema, salvo que ahora, digamos, los calderos, casi toda la industria de Lima
usan gas natural. Entonces tienen que entrar a la reglamentación de las exigencias de los patines de medición, patines de control con gas natural. Entonces, y ahí hay que poner sensores de fuga de gas, hay que poner detectores de fuego. Entonces la cosa va cambiando y va tomando, digamos, más cuerpo el tema de seguridad, ya reglamentado y fiscalizado por la OCINER. En equipos rotativos encontramos, como o toda la industria, unidades de bombeo, pero estas son unidades de bombeo con cierta especificación API, con cierta exigencia y ciertas condiciones, y se tiene que tener ahí sistemas de detección, sistemas de alarma y sistemas de extinción. La experiencia nos ha llevado a ver situaciones no solamente de amagos de incendio, sino de incendios de unidades, ¿no? Supuestamente teniendo su red contra incendio, teniendo algunos sistemas que uno podía recurrir para poder atacarlo, pero lamentablemente la dinámica del fuego en los hidrocarburos, dependiendo de ellos, es muy severa, ¿no? Entonces tenemos que entenderla, tenemos que saber hacer estrategias de cómo se puede atacar o cómo me puedo defender, ¿no?, en los diferentes equipos de procesos que hay en las industrias, no solamente de hidrocarburos, sino también en las plantas químicas, ¿no? En el tema por ejemplo, de las unidades de compresión, se usa la instrumentación certificada intrínsecamente segura. En el tema de turbinas, sobre velocidad y ahora con la exposición anterior del ingeniero Ciro, en las turbinas de proceso, cuando pasamos por las velocidades críticas, primera, segunda y tercera, o no pasamos o pasamos muy rápido, ¿no? Porque si no los problemas de resonancia, vibración y todo eso ocasionan un tema serio en el daño de máquinas muy costosas y que son los corazones de las plantas, ¿no? Esa es una unidad de bombeo de procesos típica, ¿no? Ahora, la bomba está allí y cuando uno la pide, va de acuerdo al proceso. Ahí vemos la bomba, vemos las tuberías, vemos las válvulas, vemos la fundación, vemos el motor eléctrico y en algunos casos se ven algunos drenajes y algunas purgas, ¿no? Pero usualmente el tema de bombas que está en contacto con los fluidos del proceso son los que reciben el impacto de estos sistemas o de estos productos y como tales su diseño juega mucho en el tema. En el área de hidrocarburos, la referencia usualmente se da con el API 610, inclusive se dice bombas API 610, con una serie de características propias de diseño mecánico, medidas internas, juegos, tolerancias, vibraciones, tipo de rodamientos, tipo de sello, tipo de hermeticidad. Pero la unidad no es solamente eso, pues la unidad tiene un motor eléctrico y el motor eléctrico tiene que recibir energía también para funcionar eficientemente. Entonces, entramos a tocar que por el lado del motor hay ciertas condicionantes de riesgo. La subestación eléctrica, el tablero eléctrico, el variador de velocidad, la fuente general de energía, la energía de respaldo, el sistema de puesta a tierra, la detección de corrientes parásitas o estáticas, ¿no? Porque mucha gente o no han sabido explicar, hubo un incendio, yo no hice nada y se presentó el incendio, ¿no? Pero lamentablemente en los fluidos generan corrientes estáticas y nadie mide los niveles de corrientes estáticas. Lo que hacen es tratar de tener un buen sistema de puesta a tierra. Y yo diría, ¿cuál es un buen sistema de puesta a tierra? ¿Cuál es el valor que debe tener un sistema de puesta a tierra? Para un ingeniero electricista es 10 ohmios, 5 ohmios, 3 ohmios, ¿no? Para un ingeniero electrónico es 1 ohmio. Para mí debería ser 0,5, para mi sistema, ¿no? Y realmente todavía no nos llegamos a poner de acuerdo diferentes disciplinas en el tema. Que debe haber un sistema de tierra uniforme. Si va a haber un sistema de tierra uniforme, el sistema tiene que tener las características del más exigente, o sea, de 1 ohmio para abajo, ¿no? Entonces, en el tren eléctrico que hubo la explicación,
Yo no participé, pero sí tuve la oportunidad de trabajar el primer proyecto con muchos especialistas internacionales, y el tema de la puesta a tierra es toda una ingeniería de puesta a tierra, ¿no? La verdad de las cosas es esa. Y el tema que mostró el ingeniero en las pruebas que han hecho del motor, un poquito que me llamó la atención, ¿no? Porque habían exigencias ahí de por medio. Entonces, volvamos al tema de las bombas de las unidades de proceso. Ahí está la unidad. Son sistemas convencionales de la época, y se puede plantear un sistema de protección de esa naturaleza, ¿no? Detección de fuga de hidrocarburos, si hay un incendio, un detector de fuego que te responde en 2 segundos o en 1 segundo o en 50 milisegundos, un sistema de extinción que lo tengas al costado, porque si no lo controlas en los 10 primeros segundos un incendio, pues ya no tener el control más de él, ¿no? Tener válvulas de bloqueo automáticas, si son válvulas manuales las puedes automatizar, y si la válvula no juega porque es multivuelta y necesitamos una de cuarta vuelta, vemos si el ANSI calza o no calza y le pongo una que tenga el mismo ANSI y le vamos encontrando solución al tema, ¿no? Si no hay suficiente energía de aire, pongo un sistema hidráulico que es autónomo, con 24 voltios, que es independiente, que lo puedo alimentar de una batería, y conformo la solución lógica en una respuesta confiable al tema. Y puede ser por cada tipo de bomba, ¿no? No tengo que yo, con un sistema, controlar 10 bombas o controlar 2 turbinas de generación, que eso rompe los esquemas, porque acá se piensa mucho en lo que me va a costar, no en cómo deben hacerse las cosas bajo un análisis de costo-beneficio, ¿no? Y el tema de seguridad es bien complicado justificarlo y sustentarlo. Hagan el ejercicio y me van a dar la razón, ¿no? ¿Qué más tenemos? En plantas criogénicas tenemos tanques para GLP, recipientes de proceso, horno hot oil, el FLER, hornos, son equipos de proceso parecidos. Pero vayamos al tema. En los tanques, en las plantas criogénicas se genera GLP también. Y en las refinerías hay productos intermedios que están almacenados en los tanques. Si los tanques no tienen la instrumentación y los sistemas de detección apropiados, se les va un tanque. Si el tanque no lo controla en los 10, 15 segundos o 30 segundos, ya ese tanque desapareció. Revisen la página web de los últimos 4 años en incendio de tanques en Venezuela, en México, en Puerto Rico, en el Golfo, en Estados Unidos, ¿no? Y ahí van a darse cuenta el tema, ¿no? Entonces, en Puerto Rico, que fue lo más crítico, un pequeño tanque rodeado de 16 se llevó a los 16 tanques, ¿no? Entonces, hay temas ahí multidisciplinarios, como el tema del sistema contra incendio, que es un cálculo hidráulico. Entonces, muchos proyectos se han visto que compran sistemas contra incendio de segunda condición. O sea, porque le resultó más conveniente al hombre del billete, como decimos, pero se tuvo que hacer un cálculo, pues, ¿no? Y una proyección de crecimiento. Entonces, eso nos lleva a ciertos artilugios que hay que hacer en base a la disponibilidad financiera que hay. Y se deja un poco de lado, lo cierto, el riesgo que nos hacen y nos piden que colaboremos bajo esas condiciones, ¿no? Ese es un tema de exigencia, pero un tema de exigencia que el ente fiscalizador debería de chequear bien, ¿no? Veamos. Entonces, en la tecnología de detección contra incendio, detectores de fuego, a los fabricantes normalmente hacen sus propias pruebas comparativas dependiendo del fuego, del tipo de hidrocarburo, producto químico o cualquier producto inflamable que tengan. Algo parecido se hace con los detectores de sistemas tóxicos para la minería, aun cuando con la tecnología y todo han habido accidentes graves en la minería por intoxicación, ¿no? En almacenamiento de GLP, el tema es, ya se exige que hayan redes contra incendio, redes de agua contra incendio para GLP, para diésel, espuma, pero estos sistemas son mecánicos. Entonces lo que se está implementando ahora es la automatización de los sistemas contra incendio con tecnología nueva, de innovación y certificada
por el ente internacional, por este lado del continente, trabajamos con la NFPA. Está trabajando mucho la NFPA en ese tema, ¿no? Entonces, los sistemas mecánicos, nosotros nos encargamos de hacer las interfaces, poner las interfaces y lo hacemos automatizados, ¿no? Siguiendo el análisis de riesgo y la disponibilidad que se quiere el cliente y los tiempos de respuesta. Por ejemplo, ahí tienen un grupo de tanques y ese es toda la cantidad de equipamiento que se instala. ¿Qué es inversión? Cuesta pues. Pero si le vuela un tanquecito de esos, recipientes a presión de 4 metros, de 4 metros de diámetro, 3 metros de longitud, tienen un impacto devastador en los primeros 300 metros de radio, ¿no? Y es lo que pasó en Venezuela. Se tumbó la pared y se tumbó la vivienda de la gente que cuidaba la refinería, ¿no? Eso es lo cierto. Entonces, en los análisis de riesgo se parten de la cantidad de energía radiante y sobre esa base yo diseño mi red de agua contra incendio. O sea, estoy diseñando mi red de agua contra incendio asumiendo que voy a tener una catástrofe, una desgracia, un incendio. Entonces, si asumo eso, yo preferiría adelantarme, que es lo que un poco proponemos nosotros, anticiparnos al evento de riesgo. O sea, monitorear. Así como se hace el análisis vibracional, como se hace la termografía, como se hace el análisis de aceite, ¿no? Con un mantenimiento predictivo, esa es la función. Evitar que suceda. Entonces, ahí juega mucho el know-how, la experiencia, el entrenamiento, la capacitación, la normatividad y la simulación. Como en el caso de Ciro, nosotros tenemos equipos de demostración en vivo y en directo.